Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Comenzará a rodar el fútbol, comenzará a rodar la pelota acá en la ciudad de Copiapó, en la tercera región, en la región de Atacama. Somos Bonita FM y Voz Deportiva para dar inicio a este compromiso, válido por la sexta fecha. O'Higgins de Rancagua queriendo rescatar puntos de Forastero que lo vuelvan a poner en carrera en este torneo 2023. Ajusta su cronómetro, lo mismo hacemos nosotros, nuestra caseta VIP. ¡Petazo! Comienza el fútbol. Acá ya comienza a rodar el balón en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla Loriman. Deportes Copiapó, el León de Atacama y el campo de provincia. O'Higgins de Rancagua. Cuidado, viene el centro, vaya a dar, espera el centro, gol. ¡Gol! Copiapó, del León de Atacama, el centro perfilado, lo reclama toda la oncena titular de O'Higgins de Rancagua, que me parece que está en posición ilícita. Aparecía el jugador Maxi Quintero, pero en definitiva tras el centro de Valladares, puso el primero el conjunto del León de Atacama, pone el primero el conjunto local. En definitiva es el señor, Maxi Quinteros, que pone el primero acá en la ciudad de Copiapó. Copiapó 1, O'Higgins de Rancagua 0. Si esto se revisa en el VAR, debe ser anulado. Claro. Anulado. 1 metro. Sí, fácil, 1 metro. Aún no recibe instrucciones, Aún no recibe instrucciones, pero les comento que, salvo el portero, Ignacio González, todos los hombres de O'Higgins de Rancagua le están reclamando y están esperando, de hecho, el llamado del VAR. Sí. Está recibiendo instrucciones, vemos por el intercomunicador que tiene el juez del compromiso. Esta tarde-noche el señor Diego Flores todavía sigue recibiendo instrucciones, de hecho se aparta para no escuchar los reclamos de la gente de O'Higgins de Rancagua. Están esperando, efectivamente me parece que se anulará, así es. Claro, fue anulado, señoras y señores. Anulado, está en posición ilícita, nada ocurre, se mantiene el 0-0, se salva el capo de provincia, Julio Riquelme, Diego Lía. Cuidado de que aparece Rosa, gol. ¡Gol! Del León de Atacama pone el primero, ahora sí Copiapó, tanto cántaro al agua, sí señor, tanto cántaro al agua, se pone cierto esto. Lo cierto es que el ex O'Higgins de Rancagua, de hecho se lo grita, en definitiva también a la parcialidad rancagüina, que le grita con todo, pero lo cierto es que Iván Rosas pone el primero, a la entrada del área recibió un pase, una habilitación de Jaime, y bateó el portero Ignacio González, que ahora en esta no tuvo nada que hacer. Balón pegado al poste izquierdo del portero el Nacho González. En 27 minutos pone el primero el local. El León de Atacama. El León de Atacama lo gana. Deportes Copiapó 1. O'Higgins de Rancagua 0. Centro pierna izquierda. El balón traspasa todo el ancho del área. El conjunto de O'Higgins se hizo un autopase. Rosa disparó portería. El portero manotazo. Manotazo del Nacho González. Evita la segunda conquista del León de Atacama. Hizo la fanaticada del León de Atacama, se salva el capo de provincia. A Ronald Guzmán le termina haciendo un caño Iván Rosas para sacárselo. Iván Rosas, o sea, digamos, no es Messi, no es Cristiano, no es Mbappé, es Iván Rosas y te tira un caño apretado contra la línea de fondo. Entonces, el rendimiento hoy de Ronald Guzmán al debe, falta bastante actitud. Al debe, exactamente. Tiempo de reglamento cumplido, 45 minutos esta primera parte, acá en la región de Atacama lo gana Copiapó 1-0 O'Higgins de Rancagua. 5 minutos de agregado en este primer tiempo, se juega hasta los 50. Último segundo esta primera parte, le robaron el balón a Esteban Moreira, no han dado Moreira esta primera parte, no han dado el canterano rancagüino, será la última jugada, sí señor. País, región de O'Higgins, lo pierde el capo de provincia. Fin de los primeros 50 minutos de este compromiso. Infartante, para el olvido, lo que ha sido el fútbol de O'Higgins de Rancagua, porque al minuto 12 anotaba Maxi Quinteros en posición ilícita, fue anulado, si tanto, y en definitiva ratifica el minuto 27 Iván Rosas, una de las figuras que ha ofrecido Deportes Copiapó en esta primera parte.
para finalizar este primer tiempo con el marcador 1 para Copiapó, 0 para O'Higgins de Rancagua. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Pitazo del juez del compromiso, el señor Diego Flores. Balón en movimiento acá en la región de Atacama, ciudad de Copiapó. Se inicia los segundos 45 minutos. A puertas de lo que pueda hacer O'Higgins de Rancagua, porque está en derrota parcial 1-0 sobre Deportes Copiapó, con 2 modificaciones. Arnaldo Castillo la pone dentro del área, ahora con un golpe de taco alcanza a llegar también a la cobertura. Cuidado, recupera la Ralde dentro del área, espera Marín, el centro, golazo. ¡Gol! Del capo. ¿Qué digo? Gol, es un tremendo golazo. La puso como de PlayStation. Balón con pierna 3 dedos, colándose con un efecto precioso sobre el poste izquierdo del portero Richard Leighton, que dice: no, señor, esto tiene que ser gol. Esto tiene que ser gol. Por el empate, por la paridad en el primer minuto de esta segunda parte del complemento. Por el empate, sí, señor. Por el empate, O'Higgins de Rancagua. Pablo de Buener golpeó la mesa y dijo: no, señor, cambiaremos la historia. Y le da resultado, señoras y señores. 1 para Copiapó, 1 para O'Higgins de Rancagua. Fírmate que se viene ahora Quintero, pone Maxi en la mitad del terreno de juego. Ahí aparece en el ombligo del terreno del juego. Aparece pase filtrado buscando a Castro, ingresó al área. Va a disparar, tiene que ir un hombre al piso. Disparó, se viene el gol. Del León de Atacama. Esa aplicación en el fondo otra vez de O'Higgins de Rancagua. Aparecen los fantasmas de la primera parte. No alcanzó a llegar a la cobertura por el sector izquierdo Thaler, tan cuestionado en este compromiso. El tiro rastrero de Reiner Castro, que le dio tan mal que le salió pase en el segundo poste para que apareciera Valladares en el conjunto de Deportes Copiapó y marcar el segundo. Pone el segundo el local, pone el segundo Copiapó en 11 minutos. En 11 minutos de esta segunda parte, 2 para Copiapó, 1 para O'Higgins de Rancagua. Pardecillas, 44 minutos. En el complemento en esta segunda parte lo pierde O'Higgins de Rancagua 2-1 frente a Copiapó. 8 minutos de adición en este segundo tiempo. Se jugará hasta los 98, señoras y señores. Me permite por favor aplaudir a la parcialidad rancagüina, que no ha dejado de alentar a su equipo, aún en derrota, aún no jugando bien, aún no dando un buen espectáculo. Es excepcional el aliento de la parcialidad rancagüina, don Diego Lea. Se viene Ormazábal, la atención, será la última jugada de este compromiso. Vendrá el ataque por el sector izquierdo. Aparece Arancibia a enfrentar la marca de Ortiz. Zafó por dentro, Arancibia la pide también Donoso. El pase va para atrás. Le va a dar ¡golazo! Ormazábal. ¡Gol! Del capo, canterano nomás, sí señor. Se vistió a lo Luis Fonsi, Pedro Pablo Hernández con Fabián Ormazábal dijo: tú eres el imán y yo soy el metal, y pone el balón calcado abajo al poste izquierdo del portero Richard Leighton para poner el empate. 2 para Copiapó, 2 para O'Higgins de Rancagua. En el último suspiro, en el último aliento de este partido, lo empata el capo, lo empata O'Higgins. 2 para Copiapó, 2 para O'Higgins de Rancagua. Y cuando en este momento, pero discúlpame, sí, adelante, Diego Lía, en el último suspiro, porque el juez del compromiso, don Diego Flores, indica final, que esto ya es historia, que reparten puntos. Lo sufrió O'Higgins de Rancagua, pero me parece, por lo que hizo en el compromiso, ya ustedes irán con el análisis, pero me parece premio el que saca O'Higgins de Rancagua.
porque no jugando bien se lleva un punto a la ciudad histórica y se lo reclama con todo la parcialidad de Deportes Copiapó, pero me parece también que hubo mucha farra del conjunto local. Lo cierto es que en el último suspiro ya no daba más, ya no daba para más, nos íbamos todos amargados y ahora nos vamos con un poquito de sonrisa, porque termina este compromiso válido por la sexta fecha, este torneo 2023, acá en el desierto de Atacama, acá en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, reparten unidades. Pollo Higgins, movimiento el marcador al minuto 27, Iván Rosas puso el 1-0, el empate al minuto 1 de la segunda fracción, puso el empate Matías Marín, al minuto 11 de la segunda fracción aumentó el marcador Valladares para el conjunto de Copiapó, y en el último suspiro, habían dado 8 de adición, se jugaba el minuto 7 con 30 segundos, y puso el empate el canterano Fabián Ormazábal, y el puñado de hinchas que llegó desde la ciudad histórica se va alegre, se va contenta, sí señor, porque es un punto el que se rescata, no se pierde y se suma acá en la ciudad de Copiapó, muchachos. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19 con 18 minutos y ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva en este día martes 28 de febrero, se nos va febrero, último día de febrero. Mañana algunos vuelven a clases, otros vuelven el viernes y otros vuelven el otro lunes. Pero los que están volviendo en este caso son los celestes que fueron ayer a Copiapó, tercera región, capital, porque se disputó el partido válido por la fecha número 6 del campeonato Betson 2023, el partido entre el local Deportes Copiapó y la visita O'Higgins de Rancagua. Partido que terminó con un resultado de 2-2, un empate en el norte que obviamente deja a O'Higgins expectante en lo que será la vuelta ya el partido de local que tiene el día sábado a las 18 horas ante Curicó, y también por la actitud que pudimos ver ya en el segundo tiempo, sobre todo cuando se hicieron cambios en el equipo y que nos permitieron en el último suspiro, como lo decía ahí muy bien Joel Rodríguez, nuestro grandiosísimo locutor que estuvo ayer presente en el Luis Valenzuela Hermosilla, y esto nos permite terminar el partido entonces 2-2. Para esto y mucho más, para analizar todo lo que fue el partido de ayer, todo lo que nos dejó y también lo que se viene, estoy junto a mi gran amigo José Antonio Vargas. ¿Cómo te va, José? Oh, Diego, para mí un verdadero placer estar aquí, me va excelente, me va genial, me va muy bien. Aprovecho de mandarle, como siempre, un afectuoso saludo a toda nuestra audiencia, ya sea por el dial 92.5 o por bonitafm.cl. Un saludo a Hansa ahí detrás de los controles, y a todos los que hacen este programa posible, a los que estuvieron ayer en la transmisión también, a Aldo, a Julio, a Joel, por supuesto, ¿cierto? Con su gran relato, realmente llega a emocionar. Uno se recuerda las jugadas tal cual como fueron, así con los colores vívidos, ¿cierto? La secuencia exacta, así que siempre un placer escucharlo. Y nada, pues Diego, hay harto que conversar, hay harto que hablar, es un resultado que te deja cierto como sentimientos encontrados, como se suele decir, por un lado, porque si es que no hubiese entrado ese balón de Fabián Ormazábal, si es que hubiese sido derrota 2-1, estaría bastante diferente el ánimo, ¿cierto? Pero ese empate, ¿cierto? Ese remate que logró terminar siendo gol, sumado a la actitud que mostró el equipo, que nunca bajó los brazos, da para esperanzarse y esperar que con Curicó el día sábado se puedan corregir los errores, sobre todo en generación de juego y en defensa, para así poder ya respirar más tranquilo y dar un resultado positivo. Claro, este es un resultado que más allá de la forma, que yo creo que entra mucho más en el disgusto que en el gozo mismo de mirar a este equipo. Aún así se logra revertir las situaciones que está inmerso Higgins en el partido, con el resultado en contra 2 veces, y se logra empatar al último minuto, lo cual aún así es una virtud de que el equipo logró sobreponerse en esa adversidad y aún así, aunque sea agónicamente, logra el empate. Obviamente en líneas generales, y aquí es donde quiero que ya comencemos a hablar del partido, si te parece que vayamos primero en la generalidad para luego
culminar en detalles particulares porque, como tú bien dijiste, José Antonio, hay muchas cosas que uno puede sacar a la luz con el partido de ayer, sobre todo mirándolo desde el primer tiempo y el segundo tiempo. Creo que O'Higgins en el primer tiempo entró con harto ímpetu, más que con buen fútbol, por lo menos 10 minutos, y luego es Copiapó quien toma las riendas, se hace fuerte también ahí de local, llega al 1-0 con muchos errores de O'Higgins, demasiados, sobre todo en la salida, un tema que costó mucho, y también que Copiapó utilizó muy bien su área de ataque por la derecha, que fue el sector izquierdo defensivo de O'Higgins, donde lamentablemente para nosotros sufrimos toda la noche. En el segundo tiempo, con los cambios ya, dos cambios de entradita, se logra el empate transitorio, y después Copiapó vuelve a crecer y O'Higgins vuelve a sufrir lo mismo por el sector izquierdo, por el sector de Guzmán, por donde viene de nuevo el gol de Copiapó con un desborde de Reiner Castro, un centro que pasa toda el área chica y termina definiendo Valladares. Y la tónica fue esa, fue que Copiapó siguió atacando. O'Higgins por su parte trató de ganar un par de jugadas, pero no nos salía mucho, hasta que apareció la genialidad obviamente de Ormazábal, que nos termina dando los 2 puntos. José Antonio, yo te quería preguntar, bueno, ¿te gustó primero que todo el partido, el planteamiento? ¿Cómo lo viste? Porque, como tú bien dijiste, si hubiésemos perdido, y lo cual era muy justicioso, nadie podía alegar, era totalmente distinta la historia y quizá estaríamos hablando de otros temas. Sí, bueno, es lo que tiene el fútbol. En la semana pasada tocó bailar con la fea, como se dice, con el partido con la Universidad de Chile, que se perdió la posibilidad de sumar un punto al último minuto, y ahora toca la situación a la inversa, si se quiere, beneficiándonos. El partido, en líneas generales, como dices tú, Diego, me pareció que O'Higgins ingresó bien desde el ímpetu, ¿cierto? Bien desde el querer proponer, como suele ser la tónica, viene siendo la tónica con Pablo de Müller, un equipo que le gusta tener la pelota, un equipo que intenta jugar de manera asociada, muy diferente, por ejemplo, a lo que se veía con Dalcio y Bagnoli, que era un equipo que el rival que tuviera al frente se paraba atrás, ¿cierto? Y se dedicaba a esperarlo. Este equipo de Pablo de Müller busca generar circuitos, busca triangular en la mitad de la cancha para así poder llegar al arco rival, pero le duró bastante poco, como bien tú dices, Diego, fueron alrededor de 10 minutos, y después Copiapó empezó a llegar sucesivamente al arco de O'Higgins. Recuerdo incluso antes del gol, una jugada que fue anulada por un fuera de juego, un gol que hubiese sido de Maxi Quintero, que fue, por así decirlo, la primera alarma que se generó en cuanto al ofensivo del elenco nortino. Y ¿qué es lo que hacía Copiapó? Muchas veces recuperaba la pelota, ¿cierto? En la mitad de la cancha o incluso en 3/4, a partir de pérdida en la salida de O'Higgins, y rápidamente, ¿cierto? Era un equipo muy vertical, metían, ¿cierto? El pase filtrado, metían el balonazo largo, hacían muy rápido esa transición de estar defendiendo a poder atacar, y así buscaban espacio. Esa jugada justamente el gol anulado se dio de esa forma, y después se fueron dando una serie de descoordinaciones, yo diría, entre los centrales y los laterales. Muchas veces cuando pasaba, ya sea por el sector de la banda derecha Reiner Castro o por el sector de la banda izquierda jugador Valladares, dos jugadores que tuvieron un partido más que destacable, cuando ellos pasaban, la posición de Ormazábal o de Guzmán, Thaler y Fuentes eran muy lentos en poder cubrir esa distancia. Entonces eso le posibilitaba a los jugadores de Copiapó, por ambas bandas, principalmente por la derecha, el caso de que defendía a Guzmán, llegar con profundidad, ganar línea de fondo y generar llegada al cuadro de Copiapó. El gol parte por una pérdida en la salida, que era algo que se daba, y a mí me pareció, Diego, no sé a ti, pero como que el equipo no tenía reacción, como que estaba esperando que le llegara el gol. Hubieron, desde ese momento del gol anulado de Maxi Quintero hasta el minuto 28, que fue la anotación de Iván Rosa, como que no respondió O'Higgins. Esos 18 minutos fueron
constantes del cuadro nortino, machacando, atacando. Oye, O'Higgins Todavía presentando un respuesta. equipo larguísimo. Claro. Es que por eso, justamente, era mucha la distancia que se daba entre la línea del mediocampo y los defensores. Entonces eso permitía fácilmente a los jugadores de Copiapó recuperar la pelota y meter la pelota filtrada, ¿cierto? Meter el balonazo largo y aprovechar la cancha a lo ancho y a lo largo. Entonces, eso es algo que sí o sí tiene que corregir O'Higgins desde el punto de vista de ser un equipo más compacto, de que efectivamente Larralde, no sé si le acomoda realmente tener un socio al lado, o si tiene un socio al lado, digamos, encontrarle al socio que le acomode para él poder retroceder, generar juego y salir en bloque, salir, digamos, de manera compacta. Es algo que hay que corregir sin lugar a dudas. Y bueno, después fue avanzando el primer tiempo, llegó la anotación de Iván Rosas y de nuevo no hubo respuesta. O sea, yo creo que a nadie le hubiese sorprendido si es que O'Higgins hubiese ido 2-0, incluso 3-0 el primer tiempo. Yo creo que con equipos como Copiapó, que te perdonan, te mantienen en el partido, digamos, además de hay que mencionar la notable actuación de Nacho González. Yo creo que Tremendo. o sea, si O'Higgins se mantuvo en el partido fue gracias a Nacho González, porque si no hubiese sido por él, digamos, como te decía, fácilmente O'Higgins se podría haber ido con una desventaja mayor, 2-0, 3-0 al entretiempo, y eso ya hubiese sido mucho más difícil de revertir. Y bueno, ya luego el segundo tiempo ahí Pablo de Muner golpea la mesa, carga el café, como se dice en jerga futbolística, y mete 2 cambios. Y yo escuché ayer en la transmisión los comentarios, ¿cierto?, que dieron con Julio, y si hay algo que se destaca de Pablo de Muner, porque más allá de que a veces esté todavía en búsqueda del once inicial, más allá de que a veces no lea el partido de la mejor forma, ¿cierto? Sí tiene una virtud, Pablo de Muner, que es un técnico que tiene reacción, es un técnico que no come vidrio en el sentido de echar marcha atrás, ¿cierto? Y si es necesario, realizar cambios en el momento que los tenga que hacer. Y mete 2 cambios, iniciando el segundo tiempo, ¿cierto? El caso de Esteban Moreira, que sale para el ingreso de Arnaldo Castillo, y el caso de Camilo Moya, que entra para que salga Diego Fernández. Tanto Fernández como Moreira, Diego, me gustaría escuchar tu opinión de su rendimiento, y sobre todo en el caso de Moreira, que lo están poniendo en esta línea de 3 mediocampistas, ¿cierto? Después de los volantes de contención, cargados hacia la izquierda, y a mi juicio pierde mucha de sus virtudes al alejarse del área. No sé qué piensas tú, Diego. ¿De Moreira y quién me dijiste? Y Fernández, que fueron los 2 sustituidos. Ah, sí. Bueno, durante la transmisión lo estábamos conversando, y sobre todo en el cuando terminó el primer tiempo, y yo di mi opinión de que para mí Fernández es un jugador de que si no tiene un socio que ande muy bien en el partido, él no rinde, es un muy buen acompañante, pero él por sí solo como que no tiene mucho, yo no lo veo un jugador con mucha iniciativa. Me cuesta sorprenderme de repente mirando a Diego Fernández, y ayer creo que no fue una excepción. Lo vi muy bajo, muy desconectado, no así Marín, por ejemplo, que ocupan posiciones quizás opuestas dentro de la cancha. Claro. Y creo que no estaba haciendo aporte, principalmente eso. Creo que el cambio de Moya, un jugador con mucha más marca, nos favoreció mucho. Aparte que el posicionamiento cuando entra Moya, yo me estaba fijando que, bueno, así como dijimos que O'Higgins en el primer tiempo fue un equipo larguísimo, en el segundo tiempo fuimos un equipo que era mucho más compacto, donde la salida estaba inmediatamente dirigida por Moya, y un poquito más adelante estaba el Tucu, pero Moya, digamos, estaba como a la altura de los centrales, o sea, ni siquiera como un poquito más adelante, estaba entre los centrales, y el Tucu Hernández estaba un poquito más arriba, entonces, pero antes de mitad de cancha todavía, entonces en ese sentido se hilvanaron hartas jugadas de salida, y es lo que le ayuda a fluir harto el juego de O'Higgins. Y en el caso de Moreira, bueno, Moreira lo comentaba Julio en la previa, de que él en Granero, en las ligas, digamos, de Granero, había recibido mucho el comentario de que Moreira había empezado efectivamente como una especie de puntero, o como un poquito más tirado a la banda. Entonces, por eso de alguna manera se explica por qué Muner lo ocupa así. Claro. Ahora bien, una cosa es lo teórico, por así decirlo, y lo otro es lo que sucede en la cancha, donde hemos visto efectivamente a un Moreira quizá un poquito como incómodo.
en esa posición donde ya no le acomoda tanto quizás estar tirado a la orilla, sino que ya lo conocemos mucho más nosotros acá como un delantero centro. Entonces creo que por eso quizás le está pasando un poquito la cuenta, porque obviamente son chicos, llevan pocos partidos en primera, a pesar de que Moreira ya apareció el año pasado y Guzmán también, aún así llevan poquísimos partidos en primera. No da como para decir que están consolidados ni nada, ni mucho cerca, pero claro. De Müller lo habla en la conferencia que también vamos a escuchar después, de que de alguna manera son costos que tienen que pagar nomás, son etapas que se queman, y en este sentido creo que hay que entender la parte del provecho que uno puede tomar en cuanto a aprendizaje. Por otro lado, los que entraron, que fue Moya y ¿qué más entró? Por Moreira entró Castillo. No, Castillo entró muy bien y también entró contagiando actitud. Entró contagiando esas garras, no dio una pelota por perdida. De hecho, el primer gol de Marín nace porque Arnaldo no da por perdida la pelota y la rescata del córner. Claro. O sea, perdón, del saque de arco. Entonces, es muy valorable su labor dentro del equipo, y como lo dije recién, creo que él contagia a sus compañeros también en ese momento donde se parecía como medio desdibujado el equipo, medio perdido, y ahí nos dio esta esperanza. Y tuvo un par de remates más, entonces creo que no es menor lo que hace dentro de este equipo. José Antonio, te invito, y también a toda nuestra audiencia que está junto a nosotros, a que vayamos a la primera pausa, y a la vuelta vamos a seguir comentando el partido, porque tenemos también declaraciones de Nacho González, que fue la figura, y también la conferencia de prensa del DT Pablo de Müller. Nos separamos un breve momento y ya volvemos acá en Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:38, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos de regreso acá en Voz Deportiva. Estábamos analizando todo lo que fue el partido de ayer, empate 2-2, empate agónico, con goles de Matías Marín, comenzando el segundo tiempo, y de Fabián Ormazábal ya en el 90+7, sellando entonces esta igualdad en el norte, tercera región, que deja a O'Higgins con 7 puntos, con un partido menos todavía. Podría aspirar a la cuarta posición, con esas 3 unidades más que están ahí en el aire. No digamos nada todavía, pero queda mucho todavía. José Antonio, bueno, estábamos conversando de este partido precisamente en el entretiempo. Estamos hablando de los cambios. Claro. Llamo ahí. Y bueno, dieron resultado estos dos primeros cambios, dieron un refresco. Y antes fíjate, Diego, lo que te iba a decir, que con el marcador parcial 1-1, después de la jugada del empate del gol de Marín, O'Higgins tuvo un segundo aire, digamos. Yo le vi una reacción, vi un equipo que, sobre todo de la mitad de cancha hacia arriba, adelantó las líneas, logró dar algunos pases seguidos, ¿cierto? Juntarse, como que insinuó algo, se podría decir. Pero yo siento que el 2-1 de Copiapó, digamos, tal vez el momento en que mejor jugaba O'Higgins, fue un cachetazo bastante fuerte, y esa jugada fue una jugada que salen bastante rápido. Se ensayó toda la noche esa jugada. Una jugada que claro, que salieron bastante rápido, y las líneas de O'Higgins estaban bastante adelantadas. Estaba, digamos, la defensa de O'Higgins estaba más o menos en la mitad de la cancha, y le meten un pase en profundidad por el sector derecho a Reiner Castro. Maxi Quintero le mete el pase. Maxi Quintero, exactamente. Y bueno, se saca digamos, con bastante potencia y velocidad la marca del jugador Guzmán, que incluso trastabilla en su intento por cargar, digamos, y poder superar la posición de Castro. Se vio como que se barrió antes. Claro, como que entre que yo creo que se dio cuenta que se lo estaban llevando ya, que no iba a llegar, y como que la dudó un segundo, la dudó si arriesgarse, digamos, de lanzarse la barriga o no. Al final no lo hace, trastabilla, y eso ya le deja claro el panorama a Reiner Castro. Levanta la cabeza, saca el centro y aparece por el segundo palo el jugador Valladares. En otra cobertura fallida de Juan Fuentes con Ormazábal.
También, es que exactamente eso es lo que te comentaba anteriormente, que las coberturas entre los centrales y los laterales es algo que sí o sí tienen que trabajar. Siento que es algo que está bastante al debe y que quedó bastante expuesto en este partido. En ese sentido, mira lo que te voy a decir, yo creo que Brian Torrealba, si bien es más lento que Juan Fuentes, tiene mejor sentido posicional en la defensa. Sí. Por lo general, estos balones, ¿cierto?, a las espaldas de los laterales, él los puede cubrir mejor. Y no llegando rápido al cruce, sino que anticipando la jugada y estando mejor parado. Entonces, un tema de rendimientos también que hay que ir analizando para ver qué jugadores, digamos, son de la partida en la línea defensiva. Es que a mí me pasa que cuando veo los partidos de Thaler, por ejemplo, ayer, todo el rato corriendo, mirando el arco. O sea, eso quiere decir que ya el jugador había pasado. Entonces, eso habla mucho del posicionamiento, de que es como que se adelantan, sí, pero ¿con qué sentido? De los errores de concepto. ¿Con qué sentido adelantan? Pues al final vamos a estar corriendo hacia el arco. No creo que sea muy provechoso defender así. Y por eso es muy importante, Diego, también que el equipo sea más compacto, porque en la medida en que el equipo sea más compacto, los mediocampistas pueden ayudar en los relevos defensivos y en la presión, y en ese sentido no les queda tanto espacio a los jugadores del equipo visitante para meter esos balonazos largos, que finalmente quedan pagando los centrales, porque los mediocampistas tienen toda la cancha de frente, tiran el pelotazo y al espacio, y ahí los defensas, como tú bien dices, ¿cierto?, al no estar apoyados por la línea del mediocampo, terminan mal posicionados y corriendo contra su propio arco. Y en este caso, a partir del planteamiento del equipo rival, se le puede sacar mucho provecho para el desmedro de las pretensiones de O'Higgins. Y bueno, después el partido siguió avanzando su curso y fue bastante similar. Digamos, a partir del minuto 57, la dinámica del partido fue bastante similar al primer tiempo. O sea, Copiapó aprovechando hasta los últimos minutos el lado izquierdo de O'Higgins. O'Higgins por su parte intentando, de repente, de hecho hasta, bueno, nadie yo creo que se esperaba el gol obviamente en el último minuto, y a mí me da la impresión de que era como que ya estaban fastidiados. De hecho hay un remate de Thaler que no tiene ningún sentido, casi, de hecho la jugada anterior al gol, que remata de derecha, pero así como en seria intención. Fue como una conversión de rugby. Sí, de hecho, eso fue tal cual porque fue súper alto y fue con el perfil cambiado, entonces no, mal. Pero después, bueno, fue avanzando el partido y mete otro cambio, ya sobre la hora. Clave, Hablo de Müller clave, que fue cambio en realidad, que fue primero, antes, en el minuto 72, el cambio de Facundo Castro por Ronald Guzmán, que creo que ahí ya es importante hablar de este cambio, Diego, porque eso tuvo que rearmar el naipe en defensa y Camilo Moya desde el medio pasó a la posición de central, algo que fue pregunta. Y Thaler quedó por el sector izquierdo. Claro, y Nicolás Thaler por el sector izquierdo, y eso te da un poco o sea, ahí la lectura clara que se puede interpretar a partir de ese cambio, del ingreso de Castro y la salida de Guzmán, es que estábamos haciendo agua por todas partes, básicamente. Y que había que rearmar el naipe y al mismo tiempo intentar, ¿cierto?, aprovechar la velocidad de un jugador como Castro, que venía fresquito desde la banca. Fue una jugada, digamos, arriesgó en ese sentido, de Müller. Arriesgó porque puso de central a un jugador que no acostumbra hacerlo, como es el caso de Moya. Y intentó darle más profundidad arriba al ataque con el ingreso de Castro. Ahí el equipo, cierto, con más ganas que fútbol, se empezó a notar, cierto, que había algo, pero difícil, o sea, tampoco con mucha profundidad. Hasta que después, el 90+3, se hace otro cambio, ¿cierto? Que fue la salida de Larralde, el ingreso de Francisco Arancilla, que ya esto ya te dice que estaba buscando, ¿cierto? 4 arriba. Claro, 4 arriba, o sea, ya volvemos, ¿cierto?, a la década de los 60, ¿cierto?, cuando se jugaba 4-2-4. Claro, con 7 delanteros. Claro, o más delanteros incluso, que esto ya es más ganas que fútbol, ¿cierto? Es meter gente arriba, que quede algún rebote o forzar algún error del adversario. Y hubo premio, ¿cierto? Hubo recompensa, minuto 90+7, el gol de Fabián Ormazábal, que ojo, Fabián Ormazábal también junto con Nacho González, yo creo que después de Nacho González el más regular, el segundo jugador con más alto rendimiento. Fíjate que Fabián Ormazábal tuvo un cruce el primer tiempo que salvó un gol,
era cantado. De Maxi Quintero. Claro, una jugada, digamos, como las tantas veces que pasó Castro o Valladares, sacó el centro. Y creo que fue una jugada creo que fue una jugada de Iván Rosas, que le metió un caño a Guzmán. Creo. No, esa fue otra. Esa fue un remate directo al arco, que tapó el Nacho González. Un remate directo al arco. Sí. Pero, bueno, pero el otro fue de Valladares, centro, al medio. Y a Quintero le queda un poquito, la amortigua mal. Y le queda larga y ahí aparece Providencial. Sí. Y bueno, se da el empate, ¿cierto? Un remate que la colocó bien, un remate sin tanta potencia, pero sí con colocación. Ahí el arquero Leito no tiene manito. y se da, ¿cierto? El empate de O'Higgins y la algarabía de los hinchas celestes que fueron al Luis Valenzuela Hermosilla. Y la algarabía de todos, en realidad, que estamos viendo el partido. Pero más allá, ¿cierto? Hemos hablado de deficiencias, ¿cierto? En la defensa, porque es un equipo largo, ¿cierto? Hemos hablado de deficiencias en las coberturas de los centrales hacia los laterales. Hemos hablado de deficiencias en el retroceso, ¿cierto? De los centrales. Hemos hablado de deficiencias también en la salida, ¿cierto? Con mucho error en la salida. Y muchas pelotas, ¿cierto? Que el rival recupera de la mitad de cancha, 3/4. Los jugadores con la cancha enfrente y con espacio para generar juego, los jugadores del equipo rival. Entonces, ahí ya tenemos una serie de falencias que, en el fondo, yo creo que los equipos se arman desde atrás para adelante, hacia adelante, ¿cierto? Y ya desde la línea defensiva y desde el mediocampo, pero no desde la generación de juego. Y desde el posicionamiento, ¿cierto? Ya hay ciertas falencias que se deben recomponer. Y fíjate, Diego, que a mí lo que me preocupa aún partido con Curicó es que estas falencias se habían visto con la Universidad de Chile y se habían visto con Huachipato. Entonces, ya son 3 partidos seguidos sin saber de triunfo y que se van repitiendo un poco estos errores. No sé si recuerdas, por ejemplo, el partido contra la Universidad de Chile. También hubo un momento que llovieron balonazos largos a las espaldas de Thaler y de Torrealba, si es que no me equivoco, que lo estaba acompañando. Y machacaron hasta que llegó el gol. Claro, mira, José Antonio. Hay que corregir y que ayer, la transmisión, el primer tiempo, de hecho, lo comentábamos que era como el tercer tiempo del partido contra la U. Era como que no había mucho cambio de la dinámica. O'Higgins se plantó más o menos parecido. Tácticamente no estaba rindiendo el equipo también. Mucha equivocación, mala salida. Lo mismo que pasó en el partido frente a la U. Era ver la prolongación de ese partido. Y afortunadamente en el segundo tiempo viene este cambio de actitud, que es lo principal que hace que se revierta, digamos, la situación. Obviamente hubo muchos problemas que no tuvieron solución. El caso de la banda izquierda con Guzmán y con Thaler también en defensa fue algo que no tuvo solución respecto al rendimiento de cada uno. Tuvo solamente solución cuando ya se hizo el cambio. Y ni siquiera aún así fue del todo una solución, pero algo mejoró. Entonces son esas cosas las de repente que nos jugaron una muy mala pasada, y obviamente el técnico supo resolverlo, pero quizás obviamente ya teníamos los 2 goles encajados en contra, que pudieron haber sido mucho más. Pero queremos, José Antonio, a propósito del tema de los 4 delanteros, porque el técnico de Müller también habla respecto de esto en la conferencia de prensa de, bueno, con 4 delanteros se busca revertir el partido, y fue un logro de él, pues si al final hay que atreverse a poner 4 delanteros. Pues vamos a escuchar lo que dijo el técnico de O'Higgins. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Bueno, muchas gracias. Me parece que el logro tiene que ver un poco con lo que le dije al final del partido a los jugadores, ¿no? Felicitarlos por el esfuerzo, por un lado, y por otro lado decirles que jugando como el primer tiempo somos un equipo sin futuro. Entonces me parece que en la medida que ellos entiendan cuáles son los caminos, el equipo se va a acomodar. Este punto hay que hacerlo valer de local, sí o sí.
O sea, si no tiene mucho sentido. De local nosotros tenemos que volver a encontrarnos con la victoria y con nuestro juego, y este punto va a tener valor. Después, nosotros lo que intentamos con Moya ahí, una vez que a Guzmán lo modificamos, es quedar como una línea de 3 y Marín volcado sobre un carril, Castro Ormazábal volcado sobre otro, ahí en el medio Pablo y Larralde, Castro haciendo un poco amplia la cancha y los dos delanteros. Me parece que nosotros hemos encontrado muchas posibilidades de esa manera, pero claro, el rival también tuvo sus situaciones y bueno, es el riesgo que tomamos para tratar de encontrar el empate. Palabra entonces del técnico Pablo de Müller, y me quedo con la frase que dice al principio, dice: jugando así como en este primer tiempo, este equipo no tiene futuro. ¿Coincides tú, José Antonio? Sí, ¿no? Y habla, es una autocrítica clarito, lapidaria, digamos. ¿Cómo? Clarito. Sí, clarito, o sea, es una autocrítica lapidaria. Yo creo que en base a esa misma lectura, él hace los cambios y reacciona, y eso le trae réditos al final del partido. Es destacable eso por parte de Pablo de Müller, digamos, que él asuma, digamos, que no hay mucho futuro si es que se sigue jugando de esta forma, porque así es, digamos, o sea, hay muchas falencias que trabajar, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Pero fíjate, Diego, vuelvo a repetir lo que te comenté antes. Considero que en la medida en que el equipo pare una línea de 4, digamos que agarre regularidad, que sólida. 4 hombres. ¿Cómo? Una línea de 4 sólida. Claro, en la de medida hecho, en que a mí me imagino que con la vuelta del Toño Díaz ya te da un poquito más de solidez. Claro, y esa línea de 4, bien parada, ¿cierto? Con el Toño Díaz que aporta arte y de vuelta, y que últimamente, a partir sobre todo el año pasado, mejoró mucho la marca también, por su sector. Yo creo que se va a coordinar mejor la salida, y esa coordinación desde lo posicional va a darle una salida que tanto Larralde como Moya, o el jugador, ¿cierto? que se pare realmente, que retroceda, se va a ver con más seguridad para salir jugando, y a partir de eso se va a generar más fútbol. Entonces, y defensivamente se va a andar mejor también, porque se van a compactar las líneas, va a ser un equipo no tan largo. Entonces, yo creo que hay esperanza, hay fe, y ahí tenemos un técnico que hace autocrítica, que yo creo que hay que destacarlo. Claro, no, es algo muy valorable, y también es clarificador, creo yo, cuando uno escucha una respuesta concreta y que también es simple, no cayendo tanto en eufemismo, claro, no cayendo en excusas, sino que son argumentos, creo que al final vienen a definir muy bien lo que pasa dentro de la cancha. Entonces, por ahí, un lenguaje claro, directo, sin tanto eufemismo, sin tanta palabrería, sin tanta elocuencia vacua, digamos. José Antonio, ¿y cuánta confianza gana este grupo de jugadores, este técnico también con este empate? Yo sé que es un empate, puede sonar muy mezquino como estar contentos por un empate, pero dado el contexto y cómo se dio el partido, con todos los ripios que tuvo Higgins, creo que aún así se termina con la frente en alto. Sí, yo también considero lo mismo, Diego. Me recordó al empate, no sé si lo recuerdas, de la campaña pasada, en el Nelson Oyarzún, contra Chillán, con Ñublense. Claro que ahí jugamos bien, eso sí. Claro, sí, hay un rendimiento diferente, pero se logra empatar sobre la hora, y después Higgins enrioló una serie de resultados positivos que lo mantuvieron, digamos, hasta la última fecha con posibilidades ciertas de poder lograr el objetivo que era clasificar una Copa Internacional. Y claro, desde lo anímico es de esperar que este empate agónico les sirva a los jugadores para darse cuenta que a partir de la actitud, ¿cierto? Que no se negocia, a partir de ese esfuerzo que es incondicional, se pueden lograr resultados finalmente. Entonces, ojalá que vayan agarrando confianza, pero más allá de lo anímico, yo creo que este equipo sí lo ha tenido, principalmente. O sea, han habido ciertos momentos, yo creo que este equipo desde lo anímico siempre propone, ¿cierto? Siempre tiene una intensidad, siempre trata de ir, pero cuando el rival lo anula, digamos, desde lo táctico, se ve superado. Pasó contra Copiapó, pasó contra la Universidad de Chile, ¿cierto? A veces uno tendría a pensar con Huachipato, uno tendría a pensar de que no, es que los jugadores no están corriendo, no, es que los jugadores no están siendo intensos, no, es que los jugadores no están viendo pero hay mérito en el rival también. Claro. Yo creo que estos 3 partidos se ha conjugado, ¿cierto? Una lectura
del once inicial no tan favorable por parte de Pablo Bemuner, y sí una muy buena lectura por los directores técnicos de los equipos rivales. Han sido equipos que ya como que uno puede encontrar ciertos denominadores comunes entre este equipo de Huachipato, entre la propuesta de la Universidad de Chile y lo que mostró Copiapó. Son equipos compactos, son equipos directos y son equipos que salen rápido. Si a Higgins tú le pones eso, le sacas provecho y lo vulneras muy fácilmente. José, y desde la parte futbolística, táctica, ¿cómo queda también el barómetro quizás? Porque, claro, O'Higgins tuvo muchos errores, y eso es bueno recalcarlo porque creo que no es menor toda la cantidad de errores que se cometieron ayer en salida y errores groseros que otro equipo con un poquito más de jerarquía no te perdonan. Quizás también O'Higgins en ese contexto quizás no cometa tantos errores, pero no deja de llamar la atención, y esto también contrastado de manera positiva por la capacidad de poder empatar 2 veces y al final no irte con las manos vacías. ¿Cuál es la sensación final que te queda en tanto al rendimiento de este equipo? Se nota que se puede, hay mucho que mejorar obviamente, pero ¿te gusta? ¿Es el camino quizá por lo último que se mostró en el partido de ayer? Yo considero que O'Higgins a nivel de individualidades, por ejemplo, era mucho más que Copiapó. O sea, Marín es un jugador que destacaría en el mediocampo de Copiapó, Ormazábal también como lateral. El caso del Tucu, ¿para qué decir? El Tucu últimamente está un poco disminuido yo creo que el Tucu lo veo un poco perdido básicamente porque tiene que hacer recorridos muy largos. Y el ya Tucu no está jugador, digamos, ya no está para eso, ya tiene 37, 38 años, entonces al estar ese hoyo en el medio, ¿cierto? Esos 35, casi 40 metros, donde él es una isla cuando le llega el balón, ya sea para ir a recuperarlo, ya sea para ir a pedirlo, no tiene la misma dinámica como para generar juego. Entonces al Tucu le vendría muy bien también que el equipo pudiera ser más compacto y que le llegara salida más limpia. Incluso yo te diría que es engancharse más también, no jugar tan cerca de Donoso, sino que engancharse más, retroceder, buscar juego, jugar libre, pero jugar más acoplado a la posición del doble 5 que plantea O'Higgins. Claro, como lo hizo ayer también, que estuvo muy pegado a Moya antes de la mitad de la cancha. Creo que ahí es donde, en ese tránsito de pelota, es donde el Tuco es más clave, donde cuando hace esas veces de tocar rápido, de hacer paredes, claro. Creo que ahí es un jugador clave y que te entrega siempre la pelota disponible. Cuando exacto, ya lo tenemos en la otra faceta que lo veíamos antes, que era de echarse el equipo al hombro, sacarse a 3, eso ya no le da. De hecho, siempre busca la falta nomás, se fabrica la falta. Claro. Entonces, en el fondo, y Hernández es el jugador llamado, tanto Hernández como Larralde, son los jugadores llamados a marcar los tiempos en estos Higgins de Rancagua. Y Hernández, el mejor Pedro Pablo Hernández que yo he visto en esta segunda vuelta, es el Pedro Pablo Hernández que, como estábamos comentando recién, Diego, no tiene que hacer largo recorrido y él recibe la pelota, ¿cierto?, en la mitad de la cancha libre y con la cancha, digamos, de frente para poner ahora el juego. Entonces, y que la pelota pase rápido por sus pies. Entonces, no es un jugador rápido desde la velocidad, no es un jugador potente desde sacarse 2, 3 jugadores, ¿cierto?, pero sí es un jugador muy rápido desde lo mental. Entonces, esa velocidad que él imprime con su toma de decisiones le da fluidez a la salida de O'Higgins. Y eso en estos 3 últimos partidos se ha perdido. Entonces el Tucu, con toda la jerarquía que tiene, no se aprovecha las potencialidades o las cualidades que tiene. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Diego, yo considero que el rendimiento, por ejemplo, de Ormazábal ayer, los chispazos que mostró Marín, Pedro Pablo Hernández, que siempre tiene esos como momentos mágicos, ¿cierto?, donde yo siempre digo que pareciera que la velocidad o el tiempo del partido cambia cuando la pelota le llega a él, porque todavía lo tiene eso, porque es un jugador distinto. Esas potencialidades, ¿cierto?, o individualidades sumadas al esfuerzo y la actitud del equipo, el punto honor, dio para sacarle empate. Pero si este mismo equipo tú lo pones a jugar, le pones una línea 4, ¿cierto?, sólida, lo haces compacto, te da para ganar este tipo de partidos sin problema. Entonces, y eso yo creo que es el sinsabor o el desazón, si se quiere, que le queda a la mayor parte de la hinchada, que uno sabe que este equipo tiene para dar más que esto, uno lo sabe, pero es trabajo del técnico y tiene que ver también con las lesiones, que es un tema que hay que revisar. Y sin ser soberbio, da la impresión también de que
se pierde en este caso 2 puntos, o no se puede sumar más por errores propios que por virtudes de rival. Creo que ese es como también lo otro que está pesando. José Antonio, bueno, se pasa muy rápido el tiempo cuando uno lo pasa bien, sobre todo con buena compañía. Y bueno, llega el momento de decir adiós, pero antes los vamos a dejar a todos invitados porque mañana hay una gran sorpresa que les tenemos como equipo acá de Voz Deportiva para toda nuestra audiencia. Así que mañana atentos acá al programa porque se viene un tremendo notición. Comienza marzo, comienzan las sorpresas. Comienzan las sorpresas, así que José Antonio, te agradezco mucho esta compañía. Siempre es bonito hablar en celeste. Qué mejor que después de un partido, así que le dejo el micrófono si quiere mandar un saludo o algo. Mandarle un saludo muy afectuoso a todos nuestros auditoras, y quisiera mandarle un saludo en esta oportunidad a mi papá, a mi mamá, que me están escuchando hoy día, así que un saludo muy afectuoso hacia ellos. Muchas gracias por todo. A don Ricardo. Don Ricardo y doña Ana María. Doña Ana María, sí, un gran saludo también acá de todos de Voz Deportiva. Bueno, la invitación que ha hecho entonces para mañana 19 a 20 horas, ya saben, hay una gran sorpresa el día de mañana, no se van a arrepentir, la verdad. Así que eso, golpe al mercado, dijeron acá, el vaso medio lleno, el vaso rebosante hoy día, golpe al mercado. Así que pasamos de medio lleno a rebosante. A rebosante, sí. Así que eso. Una corona de shop de cerveza. Claro. Así que eso, la invitación está hecha. Nos reencontramos mañana. Que tengan una muy buena tarde-noche. Chau, chau. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.